Mis queridos seguidores y las personas que apenas ven este video o se enteran de mi historia, les quiero mostrar evidencias de la membresía que tuve en la iglesia mormona o la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Bueno, esto no lo quería hacer, pero para la incredulidad de muchos que me han puesto en sus comentarios que parece que yo no fui miembro, no tuve testimonio de la iglesia, les voy a mostrar. Bueno, no tengo, por ejemplo, pruebas de mi bautismo porque eso lo tengo en mi país original. Oraba, yo le pedía a Dios, bueno, Señor, que todo el mundo, que todos en mi familia conozcan la verdad y se unan. Incluso invité a varios de mis hermanos a la capilla el domingo aquí, cuando venían a visitarme, invité a mi mamá y a dos de mis hermanos. Allá en Colombia invité a 3 o 4 de mis hermanos. Y así, o sea, hubo una cordialidad, no hubo ningún tipo de contención, nada. Eso fue, como se dice, mucha oración. Yo oraba y ellos oraban. Bueno, pues fíjense, eso fue habiendo llevado 2 años casi en la iglesia mormona, porque yo me bauticé en noviembre del 2001. O sea que realmente yo quería progresar en la iglesia y yo buscaba cómo aprender. Go through the drive-through up here? Will you? No, it's okay. Okay. You're shooting video again, huh? Hay una foto que él tomó del templo de Salt Lake City. Esta es una de las, está en la puerta para abrir y cerrar.
leyendo las cartas que me respondió la iglesia. Están en inglés. Y pues como cosa curiosa, no aparece la firma de nadie ni el nombre de nadie, solamente dice la oficina de Global Service Center, que está en Utah, en la 120 North 200 West, está Lake City. Y allí pues una viene con fecha febrero 15 del 2018 y otra de abril 16 del 2018. O sea, fíjese que pasaron 2 meses después de que ellos me dijeron que ellos no podían hacer nada, sino que yo tenía que ir al obispo y al presidente de Estaca para que se encargaran de ese asunto, de mi petición para dejar la iglesia. Entonces, hasta 2 meses después de que yo le respondí, no, que es que nadie me había contactado y yo ya había tomado la decisión y yo realmente no quería nada que ver con la iglesia, ni quería ningún tipo de presión. Y porque además yo sabía que estaba sujeta a que me excomulgaran y pasaran por esa vergüenza. O sea, hay mucho mormón que aquí en este país, en Estados Unidos, ha vivido eso, estar en un tribunal del amor que llaman, y resulta que lo ponen allí como si hubieras cometido un crimen, ¿no? Un pecado. Entonces te juzgan que porque, por ejemplo, pusiste un comentario en el internet haciendo preguntas o cuestionando la doctrina. De eso es que yo hablo en ese video. Tú puedes hablar lo que quieras y tú puedes con tus amigos o entre los miembros cuestionar, ¿verdad? Pero si tú lo haces públicamente en el internet o escribes un libro o algo y te sales de los lineamientos de la iglesia, ahí es donde te llaman a juicio y te dicen y te preguntan ¿y por qué lo haces? Entonces, si tú realmente no crees en las doctrinas o encontraste contradicciones y evidencias históricas y de la misma doctrina que publica la iglesia a través de los ensayos de los profetas y de los libros que se han publicado, entonces ahí es donde ellos no aceptan eso. Entonces yo me pregunto, bueno, pero si es la verdad, ¿por qué entonces les da miedo que uno cuestione y por qué más bien no le contestan las preguntas que uno tiene, verdad? Yo ya había investigado lo suficiente, ya había orado lo suficiente y pues ya no veía necesidad de pasar por un tribunal para que ellos tomaran la decisión si me sacaban o no, porque no había necesidad. Entonces lo que por eso hice fue escribir la carta y esperar la respuesta. Entonces, hasta abril 16 de 2018 fue donde recibí la notificación oficial en inglés, que dice que esta carta es para notificarle que de acuerdo con su solicitud, su nombre ha sido removido de los registros de membresía de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Habiendo ejecutado las labores fielmente, asignadas durante los periodos de julio 25 del 2009 a enero 27 del 2018, o sea que son 9 años, se le ha liberado honorablemente con toda la apreciación por sus servicios devotos. Y esto fue del templo. Aquí están, por ejemplo, el presidente del templo donde yo trabajé, en Luisiana, luego todos los consejeros, y está el nombre del templo y está la fecha en que hicieron esto, que fue enero 27 del 2018. Yo he estudiado mucho lo que es de la comunicación humana, lo que es escuchar, que es lo más difícil. Y si uno está viendo a alguien en un video o está escuchando a alguien y ya está empezando a trabajar la respuesta, entonces no está escuchando. Muchos han puesto comentarios, incluso sin haber visto todo el video, porque hay muchas cosas de la doctrina que yo expliqué al final de lo que enseñó José Smith. Y entonces cuando alguien me pone un video o un comentario así que me deja a mí pensando, bueno, pero la gente aquí está nomás es para hablar, pero sin fundamento. Entonces yo quiero que ojalá aquí brevemente encuentren más evidencias, más información y que sigan buscando. Entonces yo a ninguno le he dicho sálgase de la iglesia mormona, no, investigue. Y por favor, dejen de decir que es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque si alguien le decía, yo y aprendí de la lógica cuando estudié, que si una sentencia es falsa, por ejemplo, A es falsa, y luego la otra sentencia B es verdadera, entonces al unir las dos sentencias, todo se vuelve falso.
Para algo ser verdadero tiene que ser A verdadero, B verdadero. Pero si una de las dos es falsa, no hay verdad. O sea que está bien que sigan perteneciendo a la iglesia, sigan haciendo lo que les dicte su conciencia, pero por favor no engañen a la gente diciendo que es la única iglesia verdadera, porque allí no hay verdad absoluta, allí hay un mundo de mentiras que están entretejidas allí y usan la Biblia para sacar de allí versículos y varios libros y hay contradicciones. Entonces, yo no quiero debatir porque ese no es mi tema, no estoy realmente preparada para debatir, no tengo el tiempo para hacerlo, solamente les doy evidencias de lo que yo he dicho en ese video, pero que bajen un poco la guardia. Aquí no se trata de demostrar que la iglesia es verdadera o no, aquí mi intención es que conozcamos al verdadero Jesús, al verdadero Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, que murió por nosotros para redimirnos del pecado. Esa es mi única intención, a conocer al verdadero Jesús y su evangelio. Ya que tú pertenezcas a la iglesia que sea, eso te lo dejo a tu criterio, pero yo no estoy tratando de decirle a nadie sálgase aquí, entre acá, no. Que les doy mi testimonio como católica otra vez hace más de un año, casi pasó un año, pasaron 10 meses después de que me retiré de la iglesia mormona y luego pues ya en mi camino de búsqueda pues decidí volver a la iglesia católica. Dios los bendiga a todos los hermanos mormones porque conocí muchos